Como ustedes saben, hermanos, estamos estudiando el Evangelio de Lucas y el día de hoy vamos a hablar acerca de algo que en algún momento es o ha sido controversial o no se ha entendido bien, no se entiende bien lo que significa el día de reposo. Entonces, la anterior semana ya hemos estado hablando acerca de otra práctica que se hace dentro del cristianismo, que es el ayuno. Hemos hablado acerca de la importancia del ayuno y cómo se malentiende o se malentendía el ayuno, ¿no es cierto? Entonces hemos hecho bastante énfasis y al finalizar, hermanos, este relato, lo que hace Lucas es decirnos cómo Jesús, hermanos, les decía a los fariseos de este vino nuevo, de esta comprensión esencial del Evangelio que ellos no entendían. Ellos en su mente tenían un vino añejo y ellos decían, bueno, esta práctica es mejor. Ellos pensaban en ese vino añejo. Entonces Jesús les viene a decir y les cuenta una ilustración, les cuenta otra y luego otra, indicándoles que no se pueden mezclar, hermanos, mire, no se pueden mezclar ese vino añejo con el vino nuevo. No se puede poner vino nuevo en odres viejos, no se puede poner un remiendo de tela nueva en una prenda vieja, ¿no? Entonces Jesús les está explicando a sus discípulos, a la gente que les escuchaba y a los fariseos, que no puede haber esta mezcla, que no se pueden juntar, no pueden estar juntas, ¿no? Hoy seguramente Jesús utilizaría parábolas o ilustraciones como la del aceite y la del agua, ¿no es cierto? Son cosas que no se pueden juntar. Una va a echar a perder a la otra. Entonces, hoy seguramente Jesús nos ilustraría de manera categórica con muchas otras parábolas. Pero hermanos, es prácticamente lo que Jesús les estaba diciendo. Ahora, siguiendo ese hilo, ¿no? que es un hilo conductor, es el pensamiento de lo que está narrando ahora Lucas. Ahora nos va a narrar un evento que tiene que ver con el día de reposo. Ya, entonces, no perdamos de vista, hermanos, lo que ya Lucas ha establecido, lo que Lucas ha mostrado, que no se puede juntar el vino añejo con el vino nuevo, y que ahora en el nuevo pacto en el que vivimos nosotros como iglesia, en este nuevo pacto, en esta nueva era, la era de la iglesia, hay una diferencia notoria en nuestras prácticas. Amén, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas capítulo 6. Vamos a leer el día de hoy dos narraciones que están juntas, que es bueno que estén juntas también, por eso lo ha dejado así Lucas. No necesariamente es una inmediatamente de la otra, pero son dos ocasiones en 2 días de reposo que el Señor quiere enseñarnos algo. Entonces vamos a abrir nuestras vidas en Lucas capítulo 6, versículo 1 y versículo 2. Vamos a tomar algunas porciones de este mismo evento en los evangelios sinópticos, que son Mateo y Marcos, ¿no? Entonces Mateo nos va a dar algunas luces más de esta narración y Marcos también nos va a dar algunas cosas que Lucas estaba omitiendo. Lucas no dijo esto, pero Mateo y Marcos complementan, y por eso es la visión óptica, ¿no? de todos los ángulos vamos a ver esto, y qué es lo que el Señor quería enseñarnos con esta narración. Amén. Oremos, hermanos, antes de poder leer la Biblia. En esta ocasión oremos, por favor. Amado Padre, en el nombre de Jesús, en este día, Señor, primero, Padre bueno, queremos darte gracias con todas nuestras fuerzas, porque Señor, como cantábamos hace un momento, Dios mío, nunca nuestra obediencia va a ser perfecta. Siempre, Señor, nosotros como hombres falibles fallamos, Señor, constantemente. Pero Señor amado, estamos agradecidos contigo porque tu justicia es mayor. Tu gracia, Señor, es mayor, que cubre, Señor, la multitud de mis pecados. Tu gracia es mayor. Pero Señor, también hoy nosotros podemos ver nuestras buenas obras y seguimos proclamando, Señor, que aún encima de nuestras buenas obras tu gracia sigue siendo mayor. No alcanza, Señor, nuestra obediencia.
No alcanza, Señor amado, lo que nosotros podamos hacer. Siempre tu gracia va a ser mayor y por eso te damos infinitamente gracias, Señor, por tu inmensa misericordia y poder. Dios eterno, hoy permítenos a la luz de tu palabra, Señor, entender lo que tú quieres para nosotros. Pedimos con todo nuestro corazón que sea tu Espíritu Santo, Señor, iluminando nuestros corazones y dándonos luz a nuestras mentes, Señor, de cómo realmente tú deseas o qué esperas de nosotros, qué esperas de tu iglesia. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor, y te damos gracias. Es nuestra oración que tu palabra no sea debilitada por la voz de un hombre, Señor. Es nuestra oración y nuestro más grande anhelo. En el nombre de Jesús oramos todos juntos y decimos amén, amén y amén. Lucas capítulo 6, versículo 1 en adelante. ¿Ya? Leemos la palabra del Señor, dice así. Aconteció, dice Lucas, aconteció en un día de reposo que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancan espigas y comían, arrancaban espigas y comían, restregándolas con las manos. Algunos de los fariseos le dijeron: ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Y respondiendo Jesús les dijo: ¿ni aun esto habéis leído? Lo que hizo David cuando tuvo hambre él y los que estaban con él, cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino solo los sacerdotes, y comió y dio también a los que estaban con él, y les decía: el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Versículo 6. Aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Mas él, hablando de Jesús, conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie. Entonces Jesús le dijo: os preguntaré una cosa, ¿es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podían hacer contra Jesús. Amén. Mis hermanos, ahora estamos delante de algo que se lo dije, en algún momento es controversial y en algún momento también es malentendido. O sea, es controversial porque es malentendido el guardar el día de reposo. Cuando nosotros hablamos del día de reposo, lo que inmediatamente se nos viene a la mente son los sabadistas, ¿no es cierto? Los testigos de Jehová son, ¿no ven? ¿Adventistas? Adventistas, se me cruzan los cables a veces. Son los adventistas y pensamos en eso. O por otro lado, vamos al Antiguo Testamento directamente y decimos: bueno, los judíos guardaban el día de reposo. Y hay como que una lucha en nuestra mente de que si para nosotros como cristianos es lícito o debemos observar o guardar el día de reposo, ¿no? Ahora, hemos hablado de esto ya con anterioridad cuando hemos hablado acerca de los 10 mandamientos. Hemos hablado de este mandamiento que es el cuarto, que dice que debemos honrar el día de reposo, santificarlo, o sea, apartarlo, ¿no? Hemos hablado de ello. Yo sé que hay muchas cosas que quizás hoy las vamos a repetir, hay algunas otras cosas nuevas también, pero lo invito a que pueda buscar en el Facebook. Está en el Facebook colgada la predicación del cuarto mandamiento. Entonces estamos, hermanos, entre dos errores. Mire, uno, el pensar que por guardar el día de reposo, no, el sabbat no significa sábado, sabbat significa reposo.
Ya, si quiere anotar en su Biblia, es bueno o en algún lugar. Sabbat no quiere decir sábado, Sabbat quiere decir reposo. Eso es lo que significa Sabbat. Estamos entre dos errores. El primero, pensar que por guardar el día de reposo, nosotros vamos a ser salvos. Ya, que es lo que pensaban los fariseos. Por guardar el día de reposo es que yo soy salvo. Y estamos ante el otro error, el pensar que no hay necesidad absoluta de guardar el día de reposo. ¿No? Entonces estamos en medio de esos dos errores, en medio de esos dos polos que se ve en nuestros días. Entonces estamos entre eso. Hoy vamos a ver qué es lo correcto, qué es lo que nosotros debemos de hacer con respecto a esto. Los fariseos pensaban que el día de reposo podía salvarles, agregaba algo a su santidad. Y al pensar esto ellos empezaron a regular, empezaron ellos a hacer, vamos a ver más adelante, pero ellos empezaron a fabricarse dentro de ellos prácticas para que vean o esté regulado, esté normado, qué es lo que ellos tienen que hacer y qué es lo que ellos no tienen que hacer. Entonces los fariseos escribieron en el Talmud, se llama así, el libro donde está escrito interpretaciones de la ley. Para el día de reposo hay más de 800 páginas que ellos interpretaron del día de reposo. Entonces ellos dijeron, bueno, vamos a guardar el día de reposo, pero y vamos a hacer esto y esto otro y esto otro, esto no tenemos que hacer, esto se considera trabajo, vamos a verlo más adelante. Pero ellos crearon el Talmud y en el Talmud estaba la interpretación de la ley. No es lo que la Biblia decía, era su interpretación. Por otro lado, quisieron ser más rigurosos con las normas que ellos tenían que cumplir e hicieron la interpretación de la ley, el Mishnah. Entonces, son interpretaciones que ellos tenían a la luz de sus tradiciones y eso es con lo que Jesús va a luchar ahora. Por ejemplo, Jesús ya empezó a luchar contra los fariseos, mostrándoles y contra los discípulos de Juan que el ayuno que ellos practicaban era un ayuno que partía de sus ritos, que partía de sus ceremonias, que partía de sus tradiciones. Y Jesús le dijo, el ayuno no es así, ¿no es cierto? Y a los discípulos de Juan igual, les dijo, bueno, ustedes han aprendido esto, ustedes piensan que mortificando su cuerpo ustedes van a ser más espirituales. Y Jesús les decía, esto no es así. Y Jesús les muestra ahora el nuevo ayuno, cómo se debe practicar el ayuno. Ahora Jesús está diciendo lo mismo. Les está mostrando a estos fariseos que ponían cargas sobre la gente que ni ellos mismos podían llevar. Y tenían la interpretación de la ley y la interpretación de la ley. Entonces, eso, hermanos, se llama legalismo. Y aquí tengo que aclarar algo, hermanos. Y mire, les soy honesto. Tengo mucho para decirles. Así que si no acabamos el día de hoy con respecto a lo que significa el día de reposo, vamos a retomar la siguiente semana para que nos queden claras varias ideas. No quiero pasar así como tren. Así que para la gente que nos está viendo en internet, que quizás, bueno, eso yo ya sé, diga, entonces, bueno, no se haga problema, quizás reafirme lo que usted conoce. Entonces, legalismo. Muchas veces, hermanos, malinterpretamos el legalismo y pensamos que una iglesia sana, donde se practica la verdad y donde se enseña lo que la palabra del Señor dice, a veces nosotros tildamos a una iglesia sana de legalista y decimos, no, ustedes son muy legalistas. Ahora, ¿qué es legalismo? ¿Qué es lo que significa legalismo? Lo que Jesús denunciaba de estos fariseos. Legalismo, hermanos, es pretender que una de nuestras obras, algo de lo que nosotros podamos hacer, nos da la salvación. Eso es legalismo. Los fariseos
ponían cargas sobre ellos mismos y sobre la gente para decirles que si no haces esto es que no eres salvo. Y tienes que hacerlo de esta manera. Entonces, de alguna manera ellos tenían eso en su corazón. Eso es legalismo. Hermanos, muchos de nosotros podemos ser acusados de legalistas cuando nosotros solamente cumplimos la voluntad de Dios. La Biblia, hermanos, que la que nosotros tenemos, no está como adorno. La Biblia, hermanos, es nuestro reglamento de fe y conducta, es la Biblia. Y si nosotros hacemos lo que está en la Biblia, en ningún momento somos legalistas. Lo que los fariseos hacían era omitir lo que la Biblia decía, añadieron sus tradiciones, añadieron sus costumbres, y esas costumbres las ponían sobre los demás. No era lo que Dios había demandado de la gente. Ellos hicieron interpretaciones y les cargaron a la gente. Eso se llama legalismo. El pretender que mis normas, lo que yo veo, lo que yo digo, lo que está en la tradición, ponerla sobre la gente, eso es ser legalista. Entonces, no es, hermanos, y es algo que quiero que quede en nuestras mentes, no significa que si nosotros prestamos una atención rigurosa a lo que la palabra del Señor dice, somos legalistas. No, estamos siendo simplemente obedientes. Ahora, el poner cargas, el poner tradiciones y el pretender que por cumplir esas tradiciones somos salvos, eso se llama legalismo. Y como usted puede ver, hay muchas iglesias que tienen prácticas legalistas. No tomes café, no comas chancho, no comas chancho y muchas otras, que te vistas de esta manera, que te vistas de esta otra. Entonces, esas cargas rigurosas no están en la palabra del Señor. Y eso sí se llama ser legalista. Lo que nosotros tenemos que hacer es ser simplemente obedientes a lo que la palabra del Señor dice. Si la palabra del Señor dice algo específicamente para nosotros y que nosotros por amor a Dios debemos cumplirlo, eso no es legalismo, eso se llama obediencia. Amén. Entonces, los fariseos tenían ese pensamiento de ellos. Amén. Ahora, el primer versículo de esta narración nos habla de un día de reposo que Jesús estaba caminando con sus discípulos y ellos arrancaban espigas y comían restregándolas con las manos. ¿Ya? ¿Qué era el día de reposo? El día de reposo, desde el Génesis, hermanos, era un día apartado para Dios, santificado para Dios, que es un día en el que el hombre debía dejar de trabajar, debía dejar de hacer sus obras para dedicarle ese día al Señor. Ese era el día de reposo. Los fariseos, como les dije, interpretaron un montón de cosas y ellos empezaron a agregar muchas interpretaciones que no están en la palabra del Señor. Pero en esencia lo que significa es dejar nuestra vida rutinaria de 6 días y un día apartarlo para el Señor. Ahora, la Biblia dice que los discípulos estaban caminando junto a Jesús y Mateo nos va a decir algo que Lucas no nos está diciendo ahora. Mateo nos va a decir que cuando Jesús estaba caminando con sus discípulos, ellos tuvieron hambre. Si usted revisa el texto paralelo, vamos a ver que no arrancaron espigas por gana y gusto, sino que fue una necesidad que ellos tenían dentro sí, tenían hambre. Ahora, no es, hermanos, el hambre que nosotros pensamos. A veces nosotros tenemos hambre cada media hora, los hombres, ¿no ven? Algunos, ¿no? Cada media hora, alguito, un matambre, después de un sanduchito, después quieres otra cosita, ¿no? Y llegas al almuerzo normal, porque tienes hambre, ¿no? No es un hambre así normal, es un hambre que realmente traía necesidad.
el camino que ellos tenían para ese entonces no era un camino como el que nosotros tenemos con tiendas en cada cuadra, ¿no? Hoy tenemos tiendas nosotros en cada cuadra. Snack, cada 2 cuadras, 3 cuadras. En la noche caminas, tenés una salchipapita, estás caminando más allá, una hamburguesita, ay, qué rico el olor y comes, ¿no? Ya les he hecho dar hambre. Pero podemos comprar, hay para comprar. En este momento donde ellos están caminando, no hay snack a cada cuadra. El camino que ellos están recorriendo es un camino casi inhóspito. O sea, ellos recorren grandes kilómetros, no hay minibús, no hay teleférico, no hay todas esas cosas. Así que ellos realmente al caminar hay un ejercicio extremo de cansancio. Tienen que caminar para ir de un lado a otro, tienen que caminar lugares pedregosos, están andando en sandalias, no tienen como nosotros zapatos así, máquina de guerra, ¿no? Que son ultra livianos. No, ellos están sufriendo, ellos están caminando así sufriendo, no tienen snack, ellos tienen que caminar casi lugares inhóspitos. Y cuando ellos tenían hambre, les digo, no era como nuestra hambre, me antojo estito, no. Es que realmente habrían pasado un buen trecho sin comer nada, un buen trecho. Y por eso Mateo nos va a decir eso, algo que Lucas no nos está diciendo, es que ellos tenían hambre. Y ellos al tener hambre se acercaron a un lugar donde había cosecha de espigas y lo restregaron con su mano. Esto es algo igual que esta palabra restregaron. No tenemos que entenderla como nosotros la conocemos. ¿Qué significa para nosotros restregar? Te resta. ¿A eso significa? ¿No? O sea, a veces nosotros entendemos, me has restregado en mi cara. ¿No? Es que me ha mostrado en mi cara. ¿No? Me ha mostrado así como que se ha lavado en mi cara. Pero restregar, para esto, y restregar el trigo significa la acción de frotar así, ¿no? y separar, pelar el trigo, ¿no? Restregar es lo que significa. Entonces, el ejercicio que ellos hicieron en el día de reposo es ese. Ellos fueron a un lugar, se acercaron a una cosecha y en ese lugar ellos encontraron, agarraron un poco, tenían hambre, estaban cumpliendo ellos estaban supliendo una necesidad, agarraron y restregaron. Y los fariseos les acusaron de esto a Jesús y a sus discípulos. Uno, que entren a la cosecha de otra persona. Otro, les acusaban de este ejercicio, el ejercicio de restregar, pelar el trigo. Entonces ellos decían, ustedes están trabajando. ¿Por qué tus discípulos están trabajando? ¿Por qué tus discípulos están haciendo cosas ilícitas? Y la están restregando con las manos. Entonces ellos tenían esto en su corazón. Esta era la acusación que ellos tenían. Y ahora, hermanos, es cuando Jesús empieza a decirles lo que realmente significa el día de reposo y cómo, hermanos, nosotros tenemos que ir comprendiendo la ley de Dios y cómo nosotros tenemos que aplicarla. Los fariseos estaban buscando que Jesús cometa un error, que quebrante algo de la ley, ¿no? Para poder acusarle. Eso hacían los doctores de la ley. Los doctores de la ley en muchas ocasiones invalidaban lo que la palabra de Dios decía y se dedicaban su tiempo, ya digamos 4 años de licenciatura, estudiando la interpretación de la ley. Los doctores de la ley estaban leyendo todo el tiempo eso. O sea, los doctores de la ley estaban para decirle, has alzado un trigo, no, delito. Has hecho esto, delito. Entonces ellos eran los doctores, eran los abogados, pero lo que ellos defendían era la interpretación de la ley. Dedicaban años de estudio a poder aprender estas cosas. Entonces los fariseos estaban así con los doctores de la ley, los escribas. Ellos estaban caminando con Jesús esperando a ver qué hace para poder acusarle, para poder denunciarle. Eso es lo que ellos estaban denunciando de Jesús. Ahora,
Esta práctica, hermanos, que los discípulos hicieron, no era algo prohibido en la ley. No era algo prohibido. La ley, hermanos, autorizaba a la gente el poder ir a la cosecha de tu prójimo. Eso es lo que autorizaba la ley. La ley te autorizaba que tú podrías entrar a la cosecha, pero entrar, póngase, voy a ser bien gráfico, póngase que todo esto es la cosecha. Ya, me he salido de las cámaras, no sé. Todo esto es la cosecha. La ley te permitía entrar a las orillas de la cosecha. Ya, a las orillas de la cosecha y arrancar, sea fruto, sea espiga, lo que tengas ahí, y suplir tu necesidad. Entonces, ese era en amor al prójimo. Uno podía dejar que eso pase. ¿No? Imagínese usted tiene su sembradío, tiene su cosecha, ¿no? En nuestros tiempos que hay choclito, ¿no? Papa, ¿no? Si alguien entra, nosotros ¿qué? Le arrojamos con el perro, ¿no? Ay, ¿qué te pasa? Pero no, en ese tiempo era lícito, por amor al prójimo, permitir que se saquen algo, que se cosechen algo, pero para su consumo. La ley les permitía que ellos bajen algo con las manos, pero que no metan la hoz, o sea, que no metan, que no se lo cosechen, o sea, que no sean abusivos, ¿no? Que no saquen, que no sean abusivos. No es, hermanos, como el caso de las tunas, ¿no? Ahora que está de moda las tunas. Nosotros vemos a una mujer, ¿no?, que entra. Bueno, no es el caso, le digo, porque no era el lugar del Señor, según supuestamente entiendo, ¿no? Que era un lugar público donde todos podían estar. Entonces, imagine más o menos eso, ¿no? Entra, tienes hambre, quieres suplir una necesidad y te sacas. Entonces uno podía hacerlo. Nosotros hemos visto que ahora es muy difícil que uno se ataja. No, pero ¿qué te pasa? Eso es mío, eso son mis tunas. No, hermanos, y palo, puñete, ¿no? Y desprecio general de la gente. Entonces, la ley permitía que uno pueda hacer este ejercicio. La ley permitía que ellos podían arrancarse algo, no era lícito, era lo que la ley permitía. En ese sentido, los fariseos estaban equivocados, ¿no? Número uno, ya Jesús les estaba mostrando sus errores. El versículo 2 dice que algunos de los fariseos le dijeron: ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Que era eso, el restregar, ¿no es cierto?, con las manos y comer, eso no es lícito. Entonces los fariseos le preguntan: ¿por qué? O sea, si fueras realmente hijo de Dios, supieras todas estas cosas. Pero, hermanos, acá está lo que realmente prima con la ley. Nosotros tenemos los 10 mandamientos. Y nosotros, hermanos, vamos a ver ahora en la ley, ya que es del antiguo pacto, espero que no me pierda, la ley del antiguo pacto, teníamos 3 tipos de leyes. Uno, que era la ley moral, que es como nosotros estamos delante de Dios. La ley ceremonial, que era una ley para todos los sacerdotes y que ordenaba todos los rituales que se tenían que hacer en ese tiempo. No, matar corderos, ofrecer palominos, todas esas eran leyes rituales. Y otra ley que teníamos en el Antiguo Testamento eran las leyes civiles, no de cómo ellos tenían que comportarse con el prójimo. Entonces tenemos estas 3 leyes en el Antiguo Testamento que tenían que cumplirse. Nosotros estamos ahora, hermanos, en este caso, en la ley moral. La ley moral es algo que se debe de seguir por la perpetuidad, no es algo que ha caducado. No es que ahora ya no estamos en la ley moral, no. La ley moral es algo que rige a toda la humanidad hasta la perpetuidad, hasta que el Señor venga, hasta que este mundo sea cielo nuevo y tierra nueva, después no sabremos. La ley ceremonial es algo que sí se ha abolido, es algo que se ha cumplido en Cristo. Toda la ley ceremonial mostraba lo que Cristo iba a hacer. Él es el cordero inmolado, Él es el pan, Él es el agua, todo lo que significa el tabernáculo, todo se cumple en Jesús. Entonces la ley ceremonial es la que se abolió en algún momento y se cumple en Cristo.
Y la ley civil es la ley que de alguna manera regula el comportamiento de los ciudadanos, de cómo ellos deben de comportarse. Muchos de nosotros el día de hoy seguimos cumpliendo la ley civil. La ley moral, hermanos, nos dice a nosotros no matarás, ¿no es cierto? Nos dice a nosotros que no debemos matar. Pero la ley civil le permite al gobierno tomar la espada y ejecutar o matar a esos que han matado, a esos delincuentes, a esos que son violadores. La ley les permite matar. A mí la ley moral me impide matar, yo no puedo hacerlo, pero la ley civil sí les permite a ellos. Entonces hay muchas diferencias que hay entre estas leyes y sería bueno que nosotros las observemos. Hoy estamos ante esta ley moral. La ley moral, hermanos, que está entre nosotros en los mandamientos de no matarás, no significa solamente no le quites la vida a alguien, sino que también está implícito que nosotros debemos de respetar la vida, valorar la vida y guardar la vida. Entonces, esa ley, hermanos, de no matarás, no significa no solamente no quites la vida, sino promueve la vida, salva la vida. Nosotros estamos ahora delante de esta ley porque los discípulos de Jesús tenían hambre. Y al Jesús permitirles que ellos puedan entrar a ese lugar y puedan comer, Jesús no estaba violando en ningún momento la ley. Jesús estaba guardando la ley en su perfección y Él les decía, si van a estar, si es el deber de ustedes el poder comer para preservar su vida, entonces coman. Pero los fariseos no. O sea, los fariseos, por ellos ya deberías de morir, ¿no? Entonces ellos tenían una interpretación de la ley que por sobre todo ellos la preservaban, la guardaban ante todas las cosas y se olvidaban de la esencia de lo que realmente significaba el día de reposo. Marcos capítulo 7, versículo 7 y versículo 9, mire lo que les dice Jesús a los fariseos. Marcos capítulo 7, versículo 7 al versículo 9. Dice así: pues en vano me honran, enseñando como doctrina, aquí está el problema, mandamientos de hombres. Ese es el legalismo de los fariseos. Y Jesús les está diciendo, ustedes piensan que me están honrando, enseñando a la gente como si fuera doctrina. Ustedes están enseñando mandamientos de hombres. Y el versículo 9 les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Esto es lo que es legalismo. Invalidar lo que significa el mandamiento de Dios y guardar por encima del mandamiento de Dios sus tradiciones. La tradición nunca, hermanos, debe estar por encima de lo que Dios ha mandado. Y Dios ha mandado, no matarás, preserva la vida, guarda la vida. Esa es la esencia de la ley. Preserva la vida, pero ellos decían no, la tradición está por encima y así tú te mueras ese día, no importa, porque ellos ponían la tradición por encima de la ley de Dios. Entonces Jesús constantemente les va a hablar a estos fariseos, porque los fariseos habían puesto como doctrina, como si fuera doctrina, estas cargas sobre la gente. Ahora, como le digo, habían hecho ellos interpretaciones de lo que ellos pensaban que era trabajar en el día de reposo. Y eso está en el Talmud, eso está, hoy tenemos bastante acceso en internet, usted puede ver todo lo que no se permitía hacer en el día de reposo. Entonces, una de las cosas que ellos que no está en la Biblia, ya por eso es su tradición, no está en la Biblia, pero una de las cosas que los fariseos
impedían que la gente haga en el día de reposo, por ejemplo, es viajar o caminar más de 1000 metros. Ya, viajar o caminar más de 1000 metros era prohibido, según su tradición. Ellos impedían a la gente, a no ser, o sea, como vemos el día de hoy, ¿no? O sea, echa la ley, dice la jerga, echa la ley, echa la trampa. Entonces, los fariseos mismos ponían la misma trampa, decían, no puedes caminar más de 1000 metros, a no ser que hayas dejado un bien tuyo a los 998 metros o pasando un poquito más, o sea, y desde ahí otra vez 1000 metros. No entiendo por qué se han inventado esto, pero ellos mismos ponían esto sobre ellos. Los fariseos también les enseñaban a la gente, ¿ya? Y les decían que si tú agarras un objeto, lo botas al cielo y si lo agarras con la otra mano, eso significaba que estabas trabajando. Así que si botabas algo al cielo, tenías que agarrarlo con la misma mano que la ha tirado. ¿Se dan cuenta? Eso era tradición de ellos, eso no dice la Biblia. Otra cosa que ellos hacían era estirar la mano para recoger la comida. Ya, la tradición de ellos. O sea, comida, aquí ya has trabajado, apedreado. ¿No? Para los sastres, si eras sastre, si tenías como profesión ese sastre, los fariseos, ya, y su tradición, les impedían dar más de una puntada, así, uno, ya listo, no has trabajado. Pero si hacías dos, has quebrantado el día de reposo, has trabajado. A los estudiantes, sí, decía su tradición, que solamente te era lícito escribir una letra. Su tradición. Si escribes 2 letras, ya has quebrantado el día de reposo. La tradición de ellos. La tradición de ellos es que les impedían a ellos tocar un libro. No podías escribir una carta, ¿no? Obviamente no podías escribir una carta. No podías mover una silla, porque quizás al mover una silla raspabas un poco el piso y ibas a hacer un surco, y eso significa que has trabajado. Entonces esa era la tradición de ellos, lo que ellos lo habrían colocado por encima de lo que era el mandamiento de Dios. Algo que ellos también impedían en el día de reposo es mirarse al espejo. Entonces no podías mirarte al espejo porque por ahí tenías que arrancar una cana o tenías que arreglarte algo, y eso significaba que estabas trabajando. No podías mirarte al espejo. Algo que se impedía también en el día de reposo es bañarte, ¿no? Cuidado, ustedes ahora digan, no, no es día de reposo, no me tengo que bañar. No, pecado, hermanos, si no vienes duchadito. Hermanos, decían eso. ¿Por qué impedían bañarse? Porque el agua chorreaba, obviamente, chorreaba, y el hecho de limpiar y recoger el agua que se ha desparramado significaba trabajo, ¿no? Entonces, los fariseos habían inventado todas estas cargas para poder guardar el día de reposo, pero se habían olvidado de lo que realmente era el guardar el día del Señor, ¿no? Cuando hemos hablado de ducha, de bañarse, he visto harta inquietud, ¿no? Por si acaso, además que está a tu lado, te has bañado, no ves, has venido bañadito. Entonces, la esencia de lo que debía ser, el día de reposo, se habría convertido para el pueblo en una carga, se habría convertido para el pueblo en una opresión, en algo que no era deleitoso. Para el día de reposo estaba creado para que el hombre pueda disfrutar de este día y pueda ser un deleite para él. Pero todas estas tradiciones que los fariseos literalmente se inventaron, volvió este día de reposo en un día de carga, en un día de fatiga, en un día que ellos no querían. No quisiera que sea sábado. No querían. Y
se había perdido lo que realmente significaba el Sabbat, el reposo, ¿no? Se habría perdido. Jesús les dijo eso a la gente, les dijo en el versículo 3, les dijo respondiendo: ¿ni aún esto habéis leído? Ya, o sea, se supone que eran doctores de la ley, se supone que ellos deberían de saber, pero no habían leído, dice Jesús, lo que en esencia significaba, lo que estaba escrito en la ley de Dios. Ellos habían estudiado las interpretaciones, todo lo que quieras, pero Jesús les acusa y les dice: ¿ni aún esto habían leído? Dice, lo que David hizo, ni aún habéis leído esto, lo que David hizo cuando tuvo hambre, él y los que con él estaban, cómo entró él en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino solo a los sacerdotes, y comió y dio también a los que estaban con él, y él les decía: el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Entonces Jesús ahora les está diciendo a los fariseos, les estaba acusando que ellos no comprendían y que no habían leído lo que habría pasado en anterioridad, y él les levanta a David. David para el pueblo judío era un héroe nacional. Sabían que la descendencia tenía que venir, el linaje del rey tenía que venir sobre él. Entonces tenían a David en lo máximo, ¿no? Estaba Moisés ahí, estaba David como sus héroes. Y él le dice: ¿no han visto ustedes esto de su héroe, de David? Cómo David entró, y nos está citando ahora Primera de Samuel capítulo 21, nos está citando la ocasión en la que David entra o pasa igual por un desierto. Él es perseguido por Saúl, él es perseguido y entra con sus hombres. Él entra a la casa de Dios porque tienen hambre, ¿no? Y es la misma hambre, es un hambre de necesidad. Y el sacerdote, que es Ahimelech, les dice: no tengo panes comunes, solo tengo estos panes de la proposición. Esos panes de la proposición estaba destinado por los rituales, por la ley ritual de Dios, que eran 12 panes, que significaba cada uno una tribu de Israel, que era ofrecida a Dios, era preparada de una manera especial también. No eran como todos los otros panes, tenía una receta especial. Pero David y su gente entra a la casa de Dios y le dice a Ahimelech: tenemos hambre, tenemos hambre. Y no hay otro pan común para comer ahí. Y lo que Ahimelech le dice es: no tengo pan común, solo tengo los panes de la proposición. Y Ahimelech, más adelante vamos a ver en otro capítulo también, que dice que Ahimelech oró para ver qué es lo que él hacía. Y en algún momento él dijo: bueno, es mi deber el proteger la vida, es el mandamiento de Dios: no matarás. Es mi deber alimentar a estos hombres que si no los alimento van a morir. Y le dio ese pan que solamente podían comer los sacerdotes. No era lícito que todos los demás, cualquiera pueda comer, no era lícito. Entonces, de alguna manera ellos, o se mostraba esa flexibilidad de sobreponer la vida del hombre antes que esas leyes ceremoniales. Entonces, la flexibilidad que Ahimelech dijo: bueno, si esta es una ocasión realmente especial, porque ellos están a punto de morir, no tengo otro pan aquí que ofrecerles, pero como debo de preservar el mandamiento de no matarás, ellos tienen hambre, pero el único pan que tengo es el pan de la proposición. Les dio de comer ese pan. Entonces Jesús les dice esto a los fariseos: ¿ustedes no han leído eso, muchachos? ¿Ustedes no han visto esa parte? Y Jesús les acusa de eso, y él les dice: aquí, Jesús ahora les dice: aquí está uno mayor que el día de reposo. David tipificaba, David mostraba, ejemplificaba el Mesías venidero. David estaba con su gente, Jesús estaba con sus discípulos. El ejército de David, o la gente que estaba con David, tenía hambre, y Jesús también tenía hambre. Era la misma ocasión. Ejemplificaba David a Jesús, el Mesías venidero.
Y les decía, no hay nada ilícito, no hay nada ilícito en lo que mis discípulos están haciendo, es lo que le dijo a Jesús a estos fariseos. Entonces, hermanos, para nosotros realmente encontrar esto es aprender lo que la ley de Dios, o guardar el día de reposo, en este caso para nosotros domingo, el día en que nos congregamos, guardar esto. Mira, lea conmigo Marcos capítulo 2 en el versículo paralelo. Ya en el versículo paralelo es otra cosa que Lucas no lo está mostrando, pero ahora lo está diciendo así Marcos. En el mismo paralelo, ¿ya? Les está diciendo lo que Jesús, lo que realmente significa el día de reposo. Marcos capítulo 2, versículo 27. ¿Qué dice? Lea conmigo. También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Jesús les está diciendo a estos hombres que el día de reposo fue hecho para beneficio del hombre. No está invalidando el día de reposo, no está invalidando decir, bueno, no, nadie debe guardar, no. Jesús les está diciendo, ¿saben qué, muchachos? A los fariseos, ¿saben qué? El día de reposo estaba hecho, pensado en el hombre. Cuando Dios estaba formando la creación entera, nos lleva ahora al Génesis, nos está diciendo que Dios trabajó, le pareció que hizo todo bueno, y el séptimo día descansó. Este día de reposo estaba pensado en el hombre. Eso es lo que el Señor nos está mostrando. Y no al revés. No es que el hombre fue creado para el día de reposo. En eso lo habrían convertido los fariseos. Los fariseos habían hecho que el día de reposo sea tenido como máximo, y el hombre ha sido creado para guardar el día de reposo. No, el día de reposo ha sido instituido por Dios, mis queridos hermanos, para beneficio del hombre. Amén. No es al revés. El mejor ejemplo que puedo encontrar en esto, hermanos, es un semáforo. ¿No es cierto? El semáforo. Todos conocemos el semáforo, y es lo mismo. El semáforo ha sido pensado, creado para el beneficio del hombre, y no el hombre para el beneficio del semáforo. Ahora, ¿por qué le digo que es casi igual? Porque cuando nosotros vemos un semáforo, el semáforo nos dice, no, pare, yo estoy en rojo, paro, entonces pasan ellos. Y si yo no respeto ese momento, no es que se va a dañar el semáforo, no, el dañado voy a ser yo, voy a colisionar, voy a chocar con ellos, ¿no es cierto? Entonces, pero imagínese usted en esta misma situación, ya en el semáforo, usted a las 3 de la mañana, ya en una hora conflictiva, el semáforo cumple una función exquisita, no debemos de respetar el semáforo, pero a las 3 de la mañana, dígame usted, va a ir caminando y el semáforo va a estar en rojo, no hay autos, o sea, a eso me quiero referir, o sea, no hay autos, no hay nada, o sea, entonces, ¿me es lícito a mí pasar porque no hay nada? O sea, ahora no está cumpliendo su función el semáforo. Es más, muchos semáforos a partir de las 12 de la noche empiezan a parpadear. Es como que te empieza a decir, bueno, ahora tú sé cauto. Entonces yo soy cauto y respeto el semáforo cuando está creado para mí, para cuidarme, para que yo no me choque si hay varios autos. Pero si a las 3 de la mañana, donde no hay ningún auto, todo está oscuro, vacío, y yo puedo pasar, bueno, fijándome con calma un rojo, bueno, no he cumplido ninguna infracción, porque el propósito de ello era cuidarme a mí, y me he seguido cuidando. Entonces eso es lo que dice el día de reposo. Está creado para el beneficio del hombre, está creado para cuidarnos a nosotros. Dios nos ha diseñado así. Muchas veces nosotros decimos,
Por ejemplo, el anterior alcalde de La Paz, su lema de gobierno era 24/7, ¿no es cierto? 24/7. ¿Qué quiere decir eso? Las 24 horas, los 7 días de la semana. Y eso es imposible de cumplir. No hemos sido creados, mis hermanos, para trabajar 24/7. Nadie ha sido creado para trabajar 24/7. De hecho, hemos sido creados para solamente trabajar un tiempo, y Dios ha creado la noche para que nosotros descansemos. Y Dios de la misma manera ha estipulado, ha separado un día para que el hombre repose, para que el hombre descanse ese día. Entonces, el día de reposo, mis hermanos, para nosotros, para el creyente, hermanos, debe de ser un deleite y no una carga. Ahora, tenemos que preguntarnos, ¿no? ¿Es un deleite para nosotros el día de reposo, el día en que nos congregamos? ¿Es un deleite o es una carga para nosotros? Entonces, este día de reposo, hermanos, estaba, como le digo, en los 10 mandamientos. Y aun cuando antes de los 10 mandamientos, no es que solamente el día de reposo es el único mandamiento que está desde el Génesis, el único, desde el principio. Los otros mandamientos están aquí, aparecen aquí, pero este mandamiento está desde el Génesis. Por eso cuando Génesis 20 dice 28, mira lo que dice Génesis 28: acuérdate, dice, del día de reposo. O sea, es que algo que ya estaba desde antes. Acuérdate del día de reposo. O sea, acuérdate que este mandamiento, esta ley, ya estaba desde antes, está diciendo el Señor. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día, que es reposo para Jehová tu Dios, no hagas en él obra alguna, no hagas alguna obra tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó, lo separó. Entonces, esta ley que nosotros vemos acá, no tenemos que verlo como un mandato para los israelitas solamente, porque está desde la creación, desde el Génesis. Pero ahora está en la ley moral, en la ley que nunca caduca, en la ley que rige a toda la humanidad. Está en la ley, no es algo que ha caducado. Y según esto, es algo que nosotros debemos de cumplir. Dejar de hacer en un día todas esas cosas. Jesús les dice a estos fariseos: he aquí, yo soy el Señor del día de reposo. Yo estaba cuando fue creado el día de reposo. ¿Sabe qué es Señor? Dueño de todo. Él es el Señor del día de reposo, es el dueño. Él ha creado y Él sabe para qué Él ha creado. Lo ha creado para beneficio del hombre. He aquí, les decía, yo soy mayor aún del día de reposo. Entonces, el día de reposo, hermanos, significa que nosotros de alguna manera podamos separar ese día para poder contemplar a Dios de manera más especial. Vamos a leer el otro pasaje que significa lo mismo, pero muestra algunas otras cosas. Mire el versículo 6 en adelante, dice: aconteció también que en otro día de reposo, que él entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba allí un hombre que tenía la mano derecha seca. ¿Ya? Lucas nos dice que tenía la mano derecha. Mateo y Marcos solamente nos dice que tenía su mano seca. Versículo 7: y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo los sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Mas él, conociendo el pensamiento de ellos, dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Es
Nuevamente lo mismo, está enseñando lo mismo. Ahora Lucas pone intencionalmente esta historia para juntar qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se debe hacer en el día de reposo. Y Jesús les pregunta ahora con este hombre que tiene la mano derecha seca, les pregunta a estos hombres: ¿qué dicen ustedes? ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Muchos de ellos seguramente van a decir no, no, porque se considera un trabajo y esto que el otro. Pero Jesús les va a decir que el día de reposo, hermanos, está hecho para beneficio del hombre, está hecho para sanar, está hecho para que el hombre pueda encontrar su deleite en Dios, está hecho para que el hombre pueda reconciliarse con Dios. Para eso está hecho el día de reposo. No es un día en el que nosotros tenemos que dormir las 24 horas. No, no solamente dejar de hacer algo, no, es dejar de hacer algo para estar con mis hermanos, para contemplar lo que Dios es, para aprender de su palabra, para adorarle, para orar todo el día. Para eso es el día de reposo. Separar ese día. Entonces es lícito, según el Señor, lo que ahora les está mostrando, que sanar, es lícito sanar. Mirándolos a todos alrededor, dice el versículo 10, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. Entonces Jesús ahora confronta a estos doctores de la ley, escribas, los confronta y les hace una confrontación pública, porque Jesús podía haber sanado un día antes, o Jesús al día siguiente: mañana vamos a sanar, un día más que te hace, ¿no? Podía sanar otro momento, pero no. Jesús decide confrontar a esta gente y le dice: ven, ponte en el medio, delante de ellos, y extiende tu mano. Cuando él extiende la mano, Dios, por alguna obra maravillosa, el hombre queda libre, el hombre queda sano, y los fariseos se llenan de furor. ¿Sabe qué quiere decir furor? Viene de una palabra griega que significa que de tanto enojarse empiezan a hablar estupideces. Eso es furor. Se enojaron con mucho furor, o sea, tan enojados que empezaban a disparar y a hablar cualquier tontera. ¿Por qué? Porque este hombre había sido sanado. Y si uno de repente miraba, ni este hombre quebrantó ni siquiera sus tradiciones de ellos. No había ninguna tradición de ellos que le impedía extender la mano para ser sanado. No había. O sea, los doctores de la ley se volvían locos porque decían: no, ni así quebranta, ni él ha quebrantado, no se puede. Y se llenaban de furor y hablaban todas estas cosas de Jesús. Entonces, mis hermanos, cuando nosotros observamos el día del Señor, observamos el día de reposo, tenemos que tener en mente esto. Tenemos que tener en mente que nosotros debemos de separar este día para que nosotros estemos así, con nuestros hermanos, aprendiendo más de su palabra, estar más expuestos a la palabra del Señor. Ese es la función del día de reposo. Ahora, ya a manera práctica para nosotros, ¿qué es lo que puedo hacer? Hermanos, guardar este día, observar este día, hermanos, significa que nosotros apartemos este día, aún mis hermanos, aún, escuche bien, cuando nosotros viajemos. Aún cuando usted diga: pero no, es que no estoy en La Paz, o no estoy en la Congra, no puedo venir, no puedo estar. Uno tiene que calcular, uno tiene que saber, si no voy a estar. Ahora, yo sé que una vez así por una causa bien lícita, no pueda estar presente. El día de hoy hay muchas profesiones que a veces exigen que uno pueda estar el día de reposo igual trabajando. Los médicos, por ejemplo, que están ahora de turno en emergencia, ¿no? Ellos están preservando la vida. O cosas así de extrema necesidad de una persona. Necesidad. Una vez, hermanos, se puede. Pero ya cuando uno va a tomar la decisión de que van a ser varios días o van a ser varias semanas que no voy a estar, entonces uno tiene que pensar y decir: bueno, este es el día del Señor.
Y aún si yo no estoy en mi iglesia, en mi departamento, en otro lugar, entonces debo de buscar un lugar para poder congregarme, porque el día del Señor es el día del Señor en el Alto, es el día del Señor en La Paz, es el día del Señor en Bolivia, es el día del Señor en el mundo mundial. Amén, es el día del Señor. Mire lo que dice la Confesión Bautista de 1689 acerca de lo que es el día de reposo. Se lo leo yo. El día de reposo se guarda santo para el Señor cuando los hombres, después de una debida preparación de su corazón y de haber ordenado de antemano sus asuntos cotidianos, no solamente observan un santo descanso durante todo el día de sus propias labores, palabras y pensamientos acerca de sus ocupaciones y diversiones seculares, sino que también se dedican todo el tiempo al ejercicio público y privado de la adoración de Dios y los deberes que son por necesidad y por misericordia. Entonces, esta observación del día de reposo nos está diciendo ahora que, bueno, no debemos de separar solamente este día por separarlo y un día antes hacer lo que fuere. No, y a veces pasa eso, hermanos. Y a veces pasa eso. A veces el sábado en la noche, en nuestro caso, uno se queda mirando películas hasta las 3 de la mañana, hasta las 2 de la mañana, mirando películas. Y al día siguiente viene supuestamente a la congre, al día de reposo, y se viene a reposar, a dormir acá. Entonces, no hemos guardado, o sea, no nos hemos preparado para este día de reposo y debemos de prepararnos. ¿Cómo? Durmiendo bien. Como le decía hermano Miguel hace un momento, ¿no? Alistarse ya todito, tener la ropa planchadita. Bueno, mañana es día del Señor y voy a ir, porque eso es lo que debería significar el día de reposo. Concluyo con esto. Isaías capítulo 58, versículo 13. Esto es, mira lo que, igual Isaías antes de este capítulo, de estos versículos, habla del verdadero significado del ayuno. Es pues el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, ¿no? Y lo mismo que Lucas ahora. Isaías, este es el verdadero significado del ayuno. Y ahora va a decir, este es el verdadero significado del día de reposo. Isaías 58, versículo 13. Si trajeres el día de reposo, si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová ha hablado. Entonces ahora Isaías está diciendo, si retrajeres tu pie, o sea, si cuidaras de guardar este día de reposo y lo llamares delicia, entonces dice el Señor, yo te haré subir. Ahora, ¿qué es delicia? Si le preguntara en este momento así, a ver, ¿qué es tu delicia? ¿Qué me responderían? No sé, tu plato favorito. Alguna vez Damaris me dijo, si me dieran a mí tortilla, mi hija, ¿no? Damaris dice, puedo comer tortilla todos los días, tarde, mañana, noche, literal, perdón, con postre. Así que ya sabe, hermanos, es su cumpleaños, ¿no? Tortilla todo el día. Ahora, yo te pregunto, lo mismo pasa a veces con alguna película, ¿no? ¿Qué película tú mirarías sin cansarte y lo mirarías 2, 3, 4 veces? Mi esposa va a decir el Titanic, ¿no? O Hombres de Honor, ¿no? Hombres de Honor, lo miraría una y otra vez porque su delicia, no encuentra pesar en ello. Ahora te pregunto a ti, ¿cuál es tu delicia? El fútbol, ya yo puedo estar en la cancha todo el día, y hacen deporte, no me canso. No me canso. Es tu delicia. Y dime, ¿haces con pesar esa tu delicia? No te cuesta trabajo, no hay trabajo en ello, tú con ganas dices. Y esto es lo que está diciendo Dios: si llamares a este día de reposo mi delicia,
Si este día no fuera para ti una carga, entonces yo te haré subir, dice el Señor. Eso significa el día de reposo, que sea delicia para ti. Y tenemos que preguntarnos ahora, hermanos, de manera crítica nosotros, ¿este día es para ti una delicia? Es domingo, no es el único día que duermo un poquito más. ¿Es para ti una delicia o sientes pesar al venir a este lugar? Y mi hermano, déjame decirte, te lo digo con cariño, si este día es un pesar para ti, hermano, debemos de orar como David oraba y decir: Señor, devuélveme el gozo de tu salvación. Dame a tu espíritu guiando mi vida. Debemos de orar así. Porque, hermanos, nosotros tenemos que comprender esto, hermanos, de lo que este ayuno significa para nosotros y lo que debemos de considerar. Ahora, hermanos, yo le pregunto a usted, hablando así del día del Señor ya de manera práctica, usted cuando va al cine, se compra su boleto, ¿llegaría media hora después al cine? No, porque se perdería una gran parte y has pagado por ello. No llegarías tarde el día de tu película. Además, si es tu delicia, si hombre de honor está, mi esposa me va a llevar con sleeping un día antes. No. Ahora, otro. Yo le pregunto, si usted compra un boleto de avión, ¿llegaría usted media hora tarde? ¿Una hora tarde? Pierdes el vuelo. Y es más, se te dice en tu boleto que debes de estar 2 horas antes, 1 hora antes. ¿No es cierto? Ahora, otro. Cuando sacas tu cita con el doctor, vas, te sacas tu ficha, ¿llegarías tarde a tu cita con el doctor? No, porque se perdería y darían lugar a otro. Y eventualmente perderías tu ficha. Entonces, mis hermanos, si nosotros honramos, y está bien, no te digo que es pecado llegar al cine antes, no te digo que es pecado, no. Tenemos esa libertad en Cristo. Pero hermanos, si nosotros honramos estos días, ¿por qué, mis hermanos, nosotros no podríamos llamar delicia este día y apartarlo realmente como se debe y llegar temprano y venir como voy al cine, como voy a la cancha de Wally, estar a la hora puntual porque mi hora va a correr? ¿Por qué, si nosotros hacemos estas cosas, honramos esto, por qué no llamamos al día de reposo, al día del Señor, mi delicia? Es una exhortación para nosotros, mis hermanos. Yo los exhorto y lo digo con cariño. No hay nada personal en esto. A veces los pastores no somos queridos muchas veces por decir la verdad. Los que dicen la verdad están sobre millones ahora. Los que no dicen la verdad, perdón, dándole a la gente lo que ellos quieren, lo que les gustan, están sobre millones. Pero los que a veces lo que nos toca decir la verdad, no somos bien estimados, no somos bien queridos. Pregunta. Si tú tienes un negocio y tienes trabajadores a tu mando, y si uno de tus trabajadores llega de manera impuntual, o peor, no viene a trabajar, ¿le pagarías completo? Al menos completo no. Choquito, descuento por llegar tarde. No. Si tú fueras profesor o docente y tus estudiantes llegaran a la hora que bien les place, o peor, no vinieran, tú pones un alto. Hay muchos docentes que ponen un alto y dicen: de aquí, aunque sea universidad, 5 minutos, después esa puerta no se abre. ¿No es cierto? ¿O no hacemos eso? Y si nosotros pensamos eso en cosas naturales, ¿por qué consideramos que el llegar a la iglesia de manera impuntual, o peor, no venir, va a hacer que sigamos siendo los mismos? Hermanos,
hay esta diferencia. Y lo hemos visto ayer en una pequeña reunión que se tiene. Hay muchas cosas que se explican, que se hablan, y algunos hermanos no lo saben porque no han venido, no han estado presentes. Entonces, mis hermanos, qué importante es para nosotros que observemos este día de reposo. Qué importante es que nosotros seamos, hermanos, ya para nosotros estar puntuales y venir. Y ahora yo tengo que felicitarles ahora a los hermanos que han estado, que están en este lugar, porque para los que nos están viendo en internet, desde anoche estaba lloviendo. Y el día de hoy, muchos han venido y han entrado por esta puerta todos mojados, tapaditos. Pero mis hermanos, se ve, se muestra, y tú dices: este es mi deleite, que aunque me moje, que aunque esté, yo voy a ir. Y por eso yo lo felicito, yo lo felicito. Pero mis hermanos, nosotros debemos de ver esto y debemos de animarnos los unos a los otros y ver que realmente esto de guardar el día del Señor tiene una importancia notable para nosotros como cristianos, para nosotros como creyentes. Amén. Debemos de observarlo, debemos de guardarlo. Es más, debe de ser nuestra delicia. Amén. Va a llegar el día. Va a llegar el día en que nosotros vamos a tener un reposo eterno, contemplando a Dios ya no solamente un día a la semana. Yo sé que todos los días son del Señor y observamos al Señor y guardamos su palabra, estudiamos su palabra, pero el domingo es especial, es mi especial con Dios. Pero va a llegar el tiempo, y eso es lo que era el día de reposo. El día de reposo, hermanos, para el pueblo judío significaba mirar hacia atrás, el día en que Dios les rescató del pueblo de Egipto y los rescató con mano poderosa. Eso era el día de reposo, recordar cómo Dios les ha rescatado y cómo Dios los va a rescatar. Miraban también hacia el futuro. Para nosotros como iglesia nuevo testamentaria es lo mismo. Miramos cómo Jesús nos ha liberado el primer día de la semana, nos ha rescatado con mano poderosa, ha resucitado, hermanos, y por eso nos congregamos el día domingo. Pero también miramos hacia adelante, en el que un día más cerca que nunca, y como dice Hebreos, hermanos, llega el día. No dejen de congregarse, y más cuando veas que el día se acerca. Entonces nosotros recordamos lo que Jesús ha hecho, a resucitar por nosotros el primer día de la semana, pero nosotros miramos hacia adelante también, porque va a venir, o está viniendo, nuestro reposo eterno. Amén, hermanos, es lo que la palabra del Señor dice. ¿Es nuestro deber guardar y observar el día de reposo? Sí, es nuestro deber como verdaderos creyentes. Amén. Amén. Vamos a orar. Yo sé que han habido cosas muy densas, ¿no? Muy densas. Así que les voy a compartir en esta semana algunos devocionales o porciones un poco más explicadas para que usted pueda rumiar un poco de lo que hemos hablado en este día. Amén. Y pueda entenderlo. Quizás ahora no ha comprendido algo bien. Entonces le voy a ir enviando en el grupo de WhatsApp que tenemos en la iglesia pequeñas porciones para que usted vaya masticando mejor esto de lo que significa la palabra del Señor en este día, hermanos. Amén. Oremos. Amado Dios y Padre, en este día, Señor, queremos darte gracias con todo nuestro corazón por tu inmensa misericordia, porque, Señor, tú has hecho, Dios mío, este día, el día del Señor, para que nosotros nos veamos beneficiados por este día, Señor. Gracias, Señor, porque en este día me puedo juntar con mis hermanos, puedo encontrarme con ellos, podemos animarnos los unos a los otros. En este día, Señor, nosotros podemos adorar de manera pública con todos mis hermanos, cantarte, adorarte. Podemos alimentarnos de tu palabra, Señor. Y todo lo que hacemos en este primer día de la semana, Señor,
Dios amado, nos llena de fuerzas y de vigor para seguir trabajando los otros días. Gracias te damos con todo nuestro corazón, en el nombre de Jesús, Salvador nuestro. Te damos gracias, bendecimos tu nombre, Señor. Te amamos con todas nuestras fuerzas y te pedimos, Señor, que este día especial para ti sea también especial para nosotros y que sea nuestra delicia, Señor. Que no necesitemos que alguien nos esté impulsando, obligando, apurando, Señor. Que sea mi delicia. Es mi oración, Señor, en esta mañana. En el nombre de Jesús oramos todos juntos y decimos amén, amén y amén. Gracias, Señor. Amén. Hermanos, podemos dar una ofrenda de aplausos al Señor. Amén. Amén, hermanos. Tomen asiento, por favor, mis hermanos. Nos despedimos de todas las personas que han estado conectadas hasta ahora con nosotros. Si no tienen un lugar donde congregarse, somos la Congregación Cristiana Rey de los Cielos. Estamos ubicados en el Alto, Ciudad Satélite, todos los domingos a partir de las 10 de la mañana en el culto general. Así que los invitamos a todos ustedes. Nos despedimos ahora con un fuerte aplauso de todos ustedes, mis queridos hermanos, amigos. Que el Señor los bendiga. Amén.